Hola a todos, estamos en una sesión más de Entrevistas MAT. Nosotros somos el equipo del Museo Agua y Tierra Interactivo de Cajamarca y contamos con la participación de uno de los divulgadores más importantes que tenemos. Me refiero a nuestro invitado especial, Aldo Bartra. También me acompaña Frank Isla, estudiante del capítulo estudiantil SME de la Universidad Nacional de Cajamarca. Vamos a conversar un poco y es un grato honor tenerlo aquí a Aldo. Bueno, yo me presento, soy Dilberto, mediador aquí en el Museo Agua y Tierra Interactivo y pues me gusta la mediación y la divulgación de la ciencia. Ya me gustaría estar a la altura de Aldo en algún momento. Bien, Aldo, bienvenido nuevamente a este espacio de Entrevistas MAT y nos gustaría saber un poquito quién es Aldo y cómo te iniciaste en el camino de la divulgación de la ciencia. Hola, soy Aldo ante todo y no soy tan alto, o sea, a la altura no estoy tampoco. Solamente de acá estamos un poquito más alto que en realidad en cualquier otro lado, pero por ahí se justifica. Me inicié en la divulgación en el canal de YouTube que creé llamado El Robot de Platón. Lo creé con la finalidad de darle una opción a la gente de tener una información rigurosa acerca de la ciencia, porque en el tiempo en el que yo empecé con el canal no había este tipo de contenido y había más canales de conspiraciones y misterios y dije, ¿cómo puede ser que la gente esté aprendiendo estas cosas y no haya alguien que esté diciéndole, miren acá, no es la forma correcta de informar, no es la forma correcta de divulgar? Entonces decidí hacer algo al respecto y así es como me inicio en el mundo de la divulgación, ¿no? Pero mi vida siempre ha estado marcada por la ciencia. Excelente, Aldo. ¿Y nos podrías comentar un poquito el nombre? Nos causa curiosidad y estoy seguro que también a nuestra audiencia, ¿cómo inició o cómo surgió el robot de Platón? Yo había comprado una vez un robot, así esos vintage que venden como tipo antigüedades. Lo compré en una tienda de antigüedades justamente y fue como un impulso que tuve al comprarlo porque lo vi, como que me enamoré del robot, ¿no? Pero no tenía planeado todavía hacer el canal en esos tiempos, o sea, el robot estaba en un estante allí y cuando decidí crear el canal, decidí crear un canal que abarcara el conocimiento en general en un inicio, ¿no? Entonces dije, ¿cómo podría ser que el conocimiento o un canal que abarque el conocimiento en general en todos los tiempos? Entonces pensé para el pasado, pensé en la escuela de Atenas. Y para el futuro pensé en un robot, ¿no? Y justo lo vi al robot y empecé ahí a jugar, ¿no? ¿Qué tal si hago algo con el robot y con la escuela de Atenas? Y dije, ¿qué tal si Platón tuvo un robot, ¿no? ¿Qué tal si primero fue con Aristóteles, ¿no? No suena tanto, muy largo, ¿no? Dije, no, Platón mejor. Pero para mi suerte, luego averiguando, después de haber creado el nombre del canal, me di una sorpresa de que uno de los discípulos de Platón, que se llamaba Arquitas de Tarento, él es considerado por algunos como el padre de la robótica porque fue el primero que creó un autómata. Entonces, de ahí como que salió todo, ¿no? Dije, esto es el nombre, porque mira, de ahí como puedo crear una historia de que él le dio un robot a Platón y claro que es ficticia, obviamente, ¿no? Eso no pasó, pero creó una historia como que si el robot, Arquitas de Tarento le hubiera entregado un robot a Platón y se hubiera dedicado a divulgar el conocimiento, ¿no? Esa es la historia. Perfecto. Estamos también con Frank. Frank, no sé si te presentas por favor a la audiencia, nos comentas quién eres y qué te gustaría saber de Aldo. Puedes lanzar tu pregunta. Muchas gracias, Dilberto. Aldo, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué fue la chispa que incentivó en la búsqueda de la ciencia, el saber el porqué de las cosas? Bueno, creo que mi papá tiene mucha influencia aquí porque él desde muy pequeño siempre nos ha estado incentivando la chispa de la curiosidad, ¿no? Siempre nos leía libros a la hora de la sobremesa, nos daba como que tareas para leer y a mí mucho me interesó en general saber de todo, se podría decir, ¿no? Y cuando ya fui creciendo, pues me fui inclinando más para la ciencia, para el lado científico. Veía programas de televisión que estaban con ese tipo de contenido, pero el que más influyó en mí fue, en ese tiempo pasaban la serie Cosmos de Carl Sagan en el Canal 5. La pasaban, porque no había más tipo de contenido, ¿no? Ese tipo de contenido no había aparte del Canal 5 que lo pasaba y yo lo veía y me quedé prendido de su programa y si no hubiera sido por él, creo que tal vez no hubiera tenido tanta influencia científica, ¿no? O sea, él, como a muchos a nivel mundial, porque ha sido un referente mundial,
creo que él puso la semilla esa del conocimiento, ¿no? Pero mi papá siempre era el que decía, y una de las cosas que siempre me decía era, no te quedes con la duda. Esa es su frase favorita, nunca te quedes con la duda. Entonces, cualquier pregunta que tenía intentaba encontrarle la respuesta, ¿no? Y creo que esas dos cosas podrían haber sido los que mayormente influyeron en mí, Carl Sagan y mi papá, ¿no? La ayuda de nuestros padres, como muchos televidentes acá, nosotros, son jóvenes que debemos de buscar el porqué de las cosas. Y me parece muy buena la iniciativa que tuviste, Aldo. Excelente. Aldo, te contamos desde el Museo Agua y Tierra Interactivo, nosotros a través del desarrollo de diferentes actividades, lo que tú nos mencionas es algo importante, el despertar de la curiosidad. Hemos tenido casos en que los chicos nos visitan, interactúan, se preguntan, se cuestionan, ven algo, observan y cuando van a casa intentan buscar nuevas formas de conocimiento. Nos llamaba la mamá de que la niña jaló la harina, mezcló el azúcar, el aceite, iba interactuando en cocina. Nosotros tenemos talleres vacacionales que le hemos denominado Locura Científica y pues en este aprendizaje nosotros creemos que en los chicos, en los visitantes que vienen acá al museo, de alguna manera ayudamos a contribuir a ese despertar de la curiosidad. Desde tu posición, Aldo, nos comentas un poquito qué tan importante lo ves la divulgación de la ciencia y cómo es que estamos contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Justamente Carl Sagan tenía una frase que es muy conocida, que decía, vivimos en una sociedad repleta de tecnología y de la cual muy poca gente sabe de eso, ¿no? Y esa es una fórmula para el desastre, justamente, ¿no? Vivimos rodeados de ciencia y tecnología, dijo él. Y es cierto, estamos todos los días usando cosas gracias a la ciencia, nos beneficiamos grandemente por cosas de la ciencia y la gente, el público en general, le tiene mucho temor a la ciencia, justamente porque no la conoce, la desconoce, ¿no? Lo hemos comprobado durante la pandemia, el temor que le tenía la gente a las vacunas, también lo hemos comprobado por el hecho de que ni siquiera los medios de comunicación sabían a quién preguntarle, traían todo tipo de expertos, entre comillas, ¿no? Y te da una opinión y otra. Cuando no están culturizados científicamente en los medios de comunicación o no hay un periodismo científico desarrollado aquí en el Perú o en Latinoamérica en general, no tenemos la carrera de periodismo científico, por ejemplo. Entonces, tienes a alguien en los medios de comunicación que simplemente le gusta la ciencia, de repente le dicen, oye, ¿a ti te gusta la ciencia? ¿No puedes redactarme esta nota? O la persona le gusta la ciencia o bien se investiga más, puede tener esa chispa de curiosidad, pero no tiene las habilidades como para poder desarrollar mejor la divulgación científica, ¿no? Para poder dar un mejor alcance al público y no llenarlos de falsas ideas, ¿no? De no llenarlos de temor, de confusión. Y eso es lo que ha pasado durante todo este tiempo, en general, en gran parte del mundo, ¿no? Porque no se tiene una buena divulgación científica y si no tenemos la confianza del público en general, pues no podemos hacer o de realizar el tipo de actividades que realmente se necesitan, como las campañas de vacunación, ¿no? Que son tan importantes. La gente no sabe qué tan importante es la vacuna. No se asombran por qué es tan importante explorar el espacio, ¿no? La gente piensa que es una pérdida de dinero porque no nos da nada. Entonces, todas esas cosas son importantísimas para despertar no solamente la curiosidad de los más pequeños, sino también para hacer que la gente le tenga confianza en la ciencia, ¿no? Y deje ese temor a un lado. Exacto. Sobre todo, el conocimiento científico, cuando se logra comprender de una manera sencilla, divertida, creo yo, que estaremos aportando al desarrollo de la sociedad. Si como indica Aldo, podemos tener brillantes investigaciones, pero si no las sabemos divulgar, comunicar, pues quedaría ahí, ¿no? Bueno, Fran, ¿qué te gustaría conocer un poco más de Aldo? ¿Alguna pregunta que tuvieras? Sí. Aldo, me gusta mucho la forma en la cual tú comunicas con tu público por medio de YouTube, pero también me intriga qué técnicas utilizas para aprender tanto. O sea, tú lo recibes, te repasas un día, 2 días. ¿Cómo es que, cuál técnica de estudio, mejor dicho, empleas para hacer los videos? Bueno, como les comento, desde muy pequeño he sido muy curioso y me atrae mucho la investigación, ¿no? O sea, yo
cuando, mientras no sepa nada, casi nada del tema, es mejor para mí porque aprendo un montón de cosas. Entonces el proceso creativo de la investigación, que involucra también la investigación, porque cualquier tema de los que hablo, normalmente en un principio la mayor parte de las cosas que digo en un video no las sabía, ¿no? Porque yo soy como la mayoría del público, tengo esa ventaja en realidad, no soy un físico como Javier Santaolalla que de repente sabe muchas cosas de física y puede hablar al respecto, sino que a mí me cuesta más porque yo estoy desde el punto de vista de la persona que, el común de la gente, que no sabe prácticamente nada, ¿no? Pero tengo un background de ciencias, porque me preparé un año y medio para ingresar a la uni, entonces ahí me maceraron bien en la ciencia y me da más facilidad de repente para entender otras cosas que de repente otras personas no podrían entender, ¿no? Entonces lo que hago yo es simplemente reviso la revista científica, los estudios científicos de algún tema en particular o de alguna cosa que me han preguntado, porque tengo una larga lista en mi blog de notas que tengo, o algún screenshot que he hecho de alguna cosa interesante, y empiezo a investigar toda la información que hay al respecto, ¿no? O la más relevante o la más actual también, porque es muy importante tener información actualizada, porque cuando divulgas también es otro asunto, ¿no? Puedes decir alguna cosa que ya no esté tomada en cuenta y la ciencia sigue avanzando y eso es algo que está desactualizado en lugar de informar, desinformas. Entonces no es tan fácil, ¿no? Entonces ese proceso me tomará, para un video de 10 minutos puede ser 2 días, ¿no? Escribir un guión e investigar. Perdón, me falta el aire. Mucha altura. Sí, estamos en Cajamarca, 2.750 metros sobre el nivel del mar, más o menos para que tengan una idea nuestros oyentes, nuestra audiencia. Y pues qué gratificante tenerte, Aldo. Y nos gustaría pues saber algunas experiencias gratificantes que hayas tenido como divulgador científico. No, lo más bonito de ese trabajo, aparte del proceso creativo que me encanta, ¿no? De aprender cosas, es juntarme con las personas que admiran mi trabajo y el agradecimiento que se nota en su expresión. Siempre me encuentro eso constantemente. Hay muchas personas que me han encontrado y me han agradecido porque gracias a algunos de mis videos se han decidido por alguna carrera de ciencias, ¿no? Eso es muy bonito. Y comparto este sentimiento con muchos divulgadores. Yo veo también videos de divulgadores, los principales divulgadores, por ejemplo, de habla inglesa o a nivel mundial, se podría decir, porque son los más conocidos, como Neil deGrasse Tyson o Richard Dawkins. Justamente el otro día vi un video de Richard Dawkins y él decía que eso era la parte más bonita, ¿no? Yo me sentía muy identificado con él y no me había dado cuenta de qué tan importante es el trabajo. A veces no te das cuenta porque, principalmente yo, porque estoy muy aislado, ¿no? Vivo en Nueva Zelanda, paso la mayor parte del tiempo allí sin contacto con nadie, se podría decir, ¿no? Sí hablo con los neozelandeses, no tengo algunos amigos, pero casi nadie me conoce allá con el tipo de trabajo que hago ahí. No es frecuente encontrarme a alguien. Creo que todo el tiempo que he estado ahí me he encontrado con 2 personas nomás que me han reconocido, pero y me han dicho, oye, tú tienes un canal, pero no es tanto así como que el agradecimiento que se puede sentir cuando te juntas con un montón de gente que admira tu trabajo, como se siente aquí en otros países de Latinoamérica o también en España, ¿no? Con quienes me encuentro. Esa es la parte más bonita, podría decir. Excelente, ¿no? Y pues todos los que nos están viendo deberían sentirse gratificantes. Bueno, nosotros desde el Museo Gutiérrez Interactivo muy gratos por el aporte que haces, la manera como divulgas la ciencia y pues cómo contribuimos al desarrollo de los pueblos, digamos así, ¿no? Desde ya mi agradecimiento, Aldo, y pues Fran, algo que quisieras saber más de Aldo. Aprovecha que lo tienes aquí a tu costado, es el más emocionado que hemos tenido. Sí, yo estoy muy emocionado. De hecho, veo tus videos desde los 17, 15 años. Y siempre he querido tenerte acá, conocerte, y tengo la gran oportunidad de conocerte en una entrevista. Y mira, Aldo, el tema de Nueva Zelanda, como tú mencionaste, ¿cómo marcó eso en tu vida? De manera general fue un gran impacto porque yo me mudé allá a raíz de mi esposa, que en esos tiempos era mi enamorada, cuando me mudé allá, siendo que ella tenía planes de irse para allá porque su hermana estaba allá y como que era su única familia directa, estaba casada con neozelandés, entonces decidimos ir juntos, pero dejé todo acá en Perú, solamente por ella prácticamente, ¿no? Entonces sí me chocó bastante ese cambio
que no lo esperaba en mi vida de repente, ¿no? Y fue cualquiera que migra, ¿no? Se debe sentir identificado conmigo también. No es tan fácil de entender para los que no son migrantes, pero es una sensación como que tú no te sientes parte de ningún lado, ¿entiendes? No te sientes perteneciente, ¿cómo lo explico mejor? O sea, es como si estuvieras en un limbo de la nacionalidad, porque cuando fui a Nueva Zelanda empecé a ver cosas que no encontraba aquí, o sea, una cultura diferente, ¿no? Y me fui acostumbrando a esas cosas de allá, pero a la vez no me sentí parte de Nueva Zelanda porque no soy neozelandés, no nací allá. Entonces los amigos que tenía normalmente eran latinos, uno que otro neozelandés, pero no se sentía esa cercanía como que los amigos latinos o los amigos peruanos. Entonces, por más que yo ya soy nacionalizado neozelandés, entonces no me siento como un neozelandés completo. Yo sí nací en Perú, pero cuando regreso acá, entonces me he acostumbrado a tantas cosas de Nueva Zelanda, que cuando estoy acá extraño muchas cosas de Nueva Zelanda. Entonces no es que no me sienta peruano, porque obviamente que sí me siento peruano, pero me siento raro, digamos, ¿no? Como que... Alguien que no pertenece. Como que, claro, pero no es algo que busque o me sienta, oh, qué atorrante, no se siente peruano. No, es que simplemente, solamente como te digo, los migrantes, los que migran a otros países pueden entenderlo. E incluso tiene un nombre el fenómeno, se llama el fenómeno del migrante. Muy difícil, pero suele pasarnos, ¿no? Y se te puede ir realmente de repente cuando pasas más tiempo en un país determinado. De repente cuando regreso acá a Perú, si estoy más tiempo acá, obviamente no. Pero por el momento como que siento me siento un poco raro, ¿no? De estar en un ambiente extraño porque no sé cuál es mi ambiente en realidad, ¿no? Cuál me siento más cómodo. Extraño muchas cosas de acá, pero también extraño muchas cosas de allá. Entonces tengo un desbalance emocional con respecto a mi identidad, se podría decir, ¿no? Y eso me ha marcado también con respecto a mi labor de divulgación científica, ¿no? Porque bien podría hacerlo, bien podría dedicarme a estar acá, porque tengo mucho más público aquí, pero prefiero vivir allá en Nueva Zelanda, que me hace sentir mucho más tranquilo desde el punto de vista que me siento más relajado, se podría decir, ¿no? Descubrí una paz ahí que no encuentro en cualquier parte de Latinoamérica, al menos hasta donde he podido investigar, ¿no? De repente lo encuentro y digo, esto se parece a Nueva Zelanda, me quedo acá. Pero no me gusta mucho el caos, por ejemplo, de la ciudad limeña. Mi familia entera está en Lima. Entonces yo no soy mucho de ciudad, entonces soy más de campo, ¿no? Y ese aspecto influye mucho en cómo me siento y cómo me desarrollo también creativamente, pero a la vez también profesionalmente no me puedo desarrollar allá, porque todo mi público está acá. Entonces estoy en ese conflicto constante de que mejor me quedo acá o mejor me quedo unos meses acá y luego paso allá un tiempo, o si mejor me quedo permanentemente acá. Es un tema que aún no resuelvo. Entonces, si a eso te refieres con tu pregunta, pues sí me ha afectado bastante. Sí. Y hablando de público objetivo, ¿cuáles son los países, el top que lidera en tu canal? Es México. México tengo mucho más público, pero creo que es también por la cantidad de gente que ya es más, casi 180 millones de habitantes acá, 30, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. No sé per cápita, no tengo una estadística porque eso no evalúa YouTube, pero las estadísticas dicen que primero es México, Perú está como en cuarto lugar, o sea, está Argentina. ¿Qué nos está pasando, muchachos? Nadie es profeta en su tierra, dicen, pero así es. Pero como digo, creo que tiene que ver mucho con la cantidad de gente que hay, ¿no? Hay más público ahí en México que es el uno. ¿Cómo se siente tener uno de los canales más grandes de divulgación científica, 2.7 millones de suscriptores? Se siente rico. No sé cómo definirlo. Es que no es algo que me esperaba, no es algo que busqué tampoco. Al crear el canal no tenía la idea de que iba a ser tan grande tampoco. No lo creé con esa idea, no esperé tampoco la fama. Si no le hubiera puesto el nombre al canal Aldo Bartra o algo así, ¿no? Hola, soy Aldo. Pero yo incluso tuve la idea de crear el canal, crear una serie de canales robóticos así, que se dediquen a diferentes tipos de área de conocimiento y contratar gente que también me ayude con el asunto y después de un rato ya de repente retirarme, ¿no? Pero a la gente le gusta lo que hago, entonces he puesto por ejemplo a alguien que me ayuda con las noticias científicas. No se acostumbran todavía, algunos sí lo quieren, pero todos están como, ay, quiero Aldo, comentan ahí. Entonces, yo no puedo hacer todos los canales de divulgación, ¿no? Va a haber un momento en el que de repente voy a tener que hacer un paso al costado. Pero no quiere decir que lo quiera hacer ahora, también es algo que me entretiene, me gusta mucho enseñar, es algo que me nace.
he enseñado toda mi vida. Y el canal y la divulgación científica engloba un montón de cosas que realmente disfruto hacer, ¿no? Y creo que no lo voy a dejar hasta que me muera, creo. Excelente, Aldo. Nos comentaste mucho de tu público objetivo y de la serie de canales que tienes. Tengo entendido que no son 2, no son 3, son más, ¿verdad? Específicamente me gusta mucho la sección de noticias científicas, robotitos. No sé si aparte de ellas, la temática son variadas, lo has personalizado. ¿Nos comentas un poco? Bueno, el canal de Noticias Científicas surgió a raíz de llenar un espacio que había dejado Martí de Sede Ciencia. No sé si algunos nos conocen. Fuimos uno de los primeros en crear los canales de divulgación científica en YouTube. Y él tenía primero su espacio en el cual divulgaba noticias científicas. Y dejó de hacerlas porque a él no le gustaba que lo identificaran como noticias científicas, sino que él quería ser más identificado como ciencias. Entonces fue un conflicto personal que él tuvo, porque siempre el canal de ciencia, noticias científicas. Entonces no le gustaba mucho eso, entonces decidió dar un paso al costado. Entonces yo le pregunté, porque es mi amigo personal, muy íntimo, y le dije si estaba bien que yo siguiera con las noticias. Y me dijo, normal, sí. Entonces a raíz de eso dije, este espacio necesita ser llenado. ¿Y por qué no lo lleno con esta forma de divulgar también ciencia que es necesaria, ¿no? Porque los medios tradicionales solamente te informan de las matanzas y lo que pasó acá, bueno, en general, ¿no? Las cosas malas, pero muy poco de los avances científicos. Y creo que hacía falta llenar ese espacio, lo creé y ahora sí, creo que mi idea es crear una especie de semanario, pero que se enfoque, o sea, mi proyecto, digamos, ¿no? Que se enfoque más en hacerlo con todo el sentido de lo que podría involucrar un semanario. Por ejemplo, no solamente tener una persona que redacte noticias o diga las noticias científicas, otro las tecnológicas, perdón, y luego otro, y otra persona que tenga, que dé o que haga entrevistas en el área, por ejemplo, si hay alguna investigación importante en una universidad, pues se va y dice, bueno, entrevista a los que están involucrados en el proyecto o algún científico importante que haya ganado algún premio, con el futuro, digo, con el paso del tiempo, ¿no? Pero falta financiamiento, ¿no? Para esas cosas se necesita dinero y no es tan fácil, ¿no? Entonces, pero sí ese es el motivo. Creo que esos dos son los canales principales. Los principales, ¿no? Y aparte tienes otros, ¿nos podrías mencionar los nombres quizás para que todos vayan ahí? El otro principal también es el robot de Colón, que no le estoy dando mucha importancia por el momento, pero se dedica a hablar de animales, bueno, en general la naturaleza, con un tono con una voz muy particular que es muy atractiva para los niños, ¿no? Son como mini documentales. Que, si tienen hijos de 4, 5 años, 7 años, bueno, en general niños, ¿no? Busquen el robot de Colón y les gustan los animales, les va a encantar. A todos les encanta. Son muy entretenidos, los chistes también. Así me han contado mi mamá. Y de ahí tengo otros canales, pero los dejo mucho de lado, así que los tres principales son esos, ¿no? Tengo un canal personal en el cual subo cosas personales, pero no le doy mucha atención. Creo que tengo asma. Sí. No. Frank, el tiempo nos está lamentablemente ganando. ¿Alguna de tus preguntas finales para ir cerrando la sesión de entrevistas, Matt? Sí, lo vemos un poco cansado ya a nuestro querido Aldo García. Su libro está muy interesante, el cual pues, nos habla, ¿no? de mitos espaciales. En su canal de YouTube, Aldo, quiero agradecerte por toda la comunidad, todos te admiramos, como tú dices, por todas las investigaciones que has hecho. Sigan su canal de YouTube, un canal de ciencias y sapiencias. Así es. Sí, Aldo, me sumo a ese agradecimiento que tú haces, a esa divulgación de la ciencia de manera sencilla, entretenida y pues de un gran aporte a la comunidad. Y la última pregunta para cerrar, sé que no todo es lindo o sabroso, digamos, en el mundo de la ciencia, aparte pues de ese gratificante enorme que es la divulgación.
es algunos desafíos que nosotros enfrentamos, o bueno, los divulgadores de la ciencia sabemos que no es sencillo. ¿Qué hay detrás de un video? ¿Qué hay detrás de una investigación y de esa publicación que se hace? Algunos desafíos como divulgador que te hayas enfrentado. Creo que el principal problema son los negacionistas, ¿no? Da mucha pena, da mucha lástima ver cómo la desinformación en la sociedad en la que vivimos, en la que está bombardeada las redes sociales y de tanto fake news, ¿no? Que no hemos sido educados en las redes sociales, ¿no? Lamentablemente. Hay mucha gente que se cree cualquier cosa y es una gran dificultad a la hora de divulgar ciencia, porque algunos ya están como que muy metidos en esta situación y no es fácil, ¿no? Solamente se puede ayudar a los que quieren escuchar o a los que no tienen la mente tan contaminada, digamos, con esto, ¿no? Con todo lo que puede involucrar este tipo de mal en la sociedad, porque sí es un mal, ¿no? Que nos hace mucho daño. Y creo que desde mi rinconcito solo puedo ayudar de esa forma, divulgando, pero no de otra forma. Y eso me causa mucha pena y también mucha malestar en general, ¿no? De que tenga que ser así. Pero así es el mundo, lamentablemente, ¿no? También, si fuera solo ciencia, sería muy aburrido. Totalmente de acuerdo. Y a veces para aprender cosas hay que desaprender algunas, ¿no es cierto? Y pues lo que hacemos desde el Museo Agua y Tierra Interactivo es divulgar la ciencia de una manera sencilla, divertida, y pues ya los invitamos a seguir la página, las redes sociales, que estaremos subiendo más contenido científico y más espacios con algunos personajes muy importantes, que en este momento pues lo es Aldo Bartra. Es un honor gratificante tenerlo aquí. Y desde ya agradecido por todas las publicaciones que haces y el aporte a la comunidad científica. Fran, vamos cerrando, tus palabras finales. Sí, Aldo. No sé cuántas veces he dicho agradecimiento. Tan contaditas. Sí, muchas gracias, Aldo, de verdad. Quisiera también que retomes el canal personal de Aldo Bartra. Hace tiempo que no subes un video. Sí, es cierto. Que recupere el aire. Que haga un video en Cajamarca. Puede ser. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Aldo. Tus palabras finales de la audiencia que te está viendo, y qué los dirías exclusivamente a la comunidad de Cajamarca y a las redes del Museo Agua y Tierra Interactivo. No, al contrario, Dilberto y Frank, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la entrevista, ha estado muy entretenida, y muchas gracias también a todos aquellos de Cajamarca que me siguen, que siguen en las redes en las que estoy y que nunca pierdan la curiosidad, que necesitamos tanto. Muchas gracias, Aldo. Y yo me despido, Dilberto Yamoctanta, con la intención o con la emoción, con esas ganas de que algún día pueda ser como Aldo. Y pues sé que todos ustedes también gustarían hacerlo. Muchísimas gracias y nos vemos en una sesión más de Entrevistas MAT. Cuídense mucho.